Gloria a Dios. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Mateo 24:13 nos dice la palabra de la siguiente manera, en el nombre de Jesús: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Todos juntos leámoslo. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Nuestro tema de esta tarde, el tema que nos acompaña, le hemos titulado Retener para permanecer. Le decía, hemos estado mirando dos aspectos de la salvación. El primer aspecto es cómo se recibe la salvación, recibir. Y el segundo aspecto es cómo retener la salvación. Los temas anteriores los centramos más en recibir, como dice el apóstol Pablo en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí miramos que para recibir la salvación no se necesita nada, ni obras ni acciones, solamente creer, abrir el corazón, recibir de parte de Dios. Y nos habla la escritura en ese texto diciendo por gracia sois. Habla de un presente, dice ya eres salvo, por gracia sois salvos por medio de la fe. Sin embargo, pasajes como el que acabamos de leer, Mateo 24:13, nos dice mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No dice ya es salvo, ya fue salvo, dice será salvo, como que todavía no es salvo, como que será si persevera hasta el fin, será si se mantiene hasta el fin. Y ahí es donde entra la pregunta, el análisis, ¿verdad? Bueno, ¿somos salvos o seremos salvos? ¿Qué dice la Biblia? ¿O por qué en pasajes como en Efesios 2:8 dice que ya somos salvos? Y muchos otros pasajes dicen lo mismo, ¿verdad? Ya somos salvos, por gracia sois salvos. Habla de un presente actual, no de un futuro. Sin embargo, hay otras escrituras que nos muestran que si no hacemos ciertas cosas, como en este caso perseverar hasta el fin, dice solo el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ya no habla de la salvación en un presente, sino que ahora habla de la salvación en un futuro, de que seremos salvos si es que perseveramos hasta el fin, si es que nos mantenemos hasta el fin. Y si alguien dijera, oye Señor, ¿y si no persevero hasta el fin? ¿Y si me detengo a medio camino de la carrera? ¿Y si retrocedo en vez de seguir para adelante, seré salvo? Pues ahí ya viene la respuesta obvia y automática, ¿no? Pues si no perseveras hasta el fin, no serás salvo, porque claramente dice aquí que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, si no persevero hasta el fin, ¿seré salvo? Pues posiblemente no, según nos dice la palabra. Entonces, estas ya son ciertas condiciones que nos muestra la palabra. Ya no solamente es que un día creí y recibí mi salvación, sino que ahora me dice que si persevero hasta el fin, entonces seré salvo. ¿Por qué nos habla en un pasaje de que ya somos salvos y en otro pasaje de que seremos salvos? Nos habla de la misma salvación, pero nos habla de dos aspectos diferentes. Y cuando nos dice que ya somos salvos, el primer aspecto que presenta es ¿cómo se recibe la salvación? Recibimos la salvación simplemente al creer en el Señor, sin hacer nada, sin hacer obras. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, no por méritos, no por nada que hayas hecho, sino simplemente es un regalo de Dios que lo recibes al abrir tu corazón y poner tu fe en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. De esa manera recibes la salvación y ya eres salvo, aleluya. Ya eres salvo desde el momento que crees de todo corazón en el Señor. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, al creer en el Señor, tenemos vida eterna, somos salvos. Pero una vez más, porque acá dice que si no perseveramos hasta el fin, no seremos salvos, o solo el que persevera hasta el fin, este será salvo? Porque aquí ya no habla del aspecto de la salvación, de cómo se recibe, sino aquí habla del aspecto de cómo se retiene la salvación. Siempre que en la Escritura miramos que la Biblia habla de que si haces esto, serás salvo, si
si haces esto otro, serás salvo. Y vamos a mirar diferentes pasajes que nos hablan de ciertas cosas que tenemos que hacer para ser salvos. Una de ellas es el bautismo. Debemos de ser bautizados, porque si no me bautizo, entonces no hay obras, no hay acción, no hay evidencia de una fe genuina y auténtica de que en verdad he creído en el Señor de corazón. Por eso la Escritura dice, Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Habla del aspecto de recibir la salvación al creer y retener la salvación al obedecer a lo que Dios manda y establece en su palabra, para poder así llegar un día a la gloria de Dios, reteniendo lo que he recibido de parte del Señor en mi vida. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Entonces, los dos aspectos que tenemos, que analizamos, uno es el recibir la salvación, otro es el retener. El recibir es muy sencillo entenderlo y ya lo estuvimos mirando, pero hoy vamos a centrarnos más, es más complejo el aspecto de entender el retener la salvación. El retener la salvación hasta el fin. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, y solo me espera la corona que el Dios justo me dará a mí y a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo habla de poder mantener aquella fe. Dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Al decir he guardado la fe, ¿qué está diciendo? He permanecido, me he mantenido, he retenido lo que un día recibí. ¿Qué recibiste un día, Pablo? Recibí el regalo de la salvación por medio de la fe. Recibí esa fe maravillosa que me fue dada por mi Dios, que me fue dada por el Señor, y voy terminando mi carrera. He perdido dinero, he perdido casa, he perdido amigos, he perdido muchas cosas, pero retengo la fe, aleluya. Retengo la fe, he guardado la fe, y como he guardado la fe, solo me espera la corona que el Dios justo me dará a mí y a todos los que aman su venida, aleluya. Entonces ahí miramos lo que es la importancia de permanecer o de retener lo que hemos recibido para poder permanecer en el camino de Dios. Entonces, cuando aquí nos dice el que perseverare hasta el fin, este será salvo, ¿qué nos está diciendo? Analicémoslo un poquito más ampliamente. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo voy a perseverar hasta el fin? ¿Cómo le voy a hacer para mantenerme hasta el fin? ¿Qué es lo que me va a ayudar a mantenerme hasta el fin? ¿Va a ser mi fuerza de voluntad? ¿Van a ser mis buenas intenciones? ¿Van a ser mis habilidades o mis capacidades? ¿Va a ser mis dones, mis virtudes o mis cualidades que pueda tener? Nada de lo humano que pueda poseer me podrá ayudar realmente a permanecer en el camino de Dios, a perseverar hasta el fin, como dice aquí. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Qué es lo que me va a ayudar a mí, a usted y a todos los que hemos creído a perseverar hasta el fin? Lo que nos va a ayudar a perseverar hasta el fin es retener el regalo maravilloso que Dios nos ha dado, comenzando con la bendita y santa palabra de Dios que hemos recibido. Entre más retenemos esa maravillosa palabra, eso nos ayuda. El retener lo que Dios nos ha dado es lo que nos ayuda a permanecer. Uno no permanece en el camino de Dios porque es bueno, porque es fuerte, porque es sabio, porque es inteligente. Uno no permanece por nada de eso. Uno permanece porque guarda en su corazón el tesoro maravilloso recibido de parte de Dios. Guarda en su corazón la palabra viva, hermosa de parte de Dios. Bendito el nombre del Señor. La Escritura nos habla en Mateo capítulo 13, nos habla de una parábola, la parábola del sembrador. Si gusta después la puede leer, solo le narro rápidamente el pasaje por causa del tiempo. En esa parábola la Biblia nos dice que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla que sembró dice que cayó en el camino. Vinieron los pájaros y se la comieron porque estaban en el camino, en tierra dura. Y dice que ese es semejante al hombre que escucha la palabra de Dios y escucha, pero se da media vuelta y olvida lo que escuchó. Sigue su vida como que nada escuchó. Oh, se oye interesante, se oye bonito. Está bien, tú con tu vida, yo con la mía. Yo sigo por donde mismo. Dice que al otro la semilla le cayó entre las piedras. Y dice que este es semejante
a aquel que oye la palabra y se goza con la palabra. Pero cuando vienen las pruebas y tribulaciones por causa de la palabra de Dios, vienen las burlas, las críticas, vienen las pruebas, las luchas, que a todo cristiano le van a llegar o nos van a llegar tarde o temprano, de una manera o de otra manera. Pero no hay ninguno que estemos exentos de esto. Vivimos en este mundo, en esta tierra, y estamos exentos y no estamos exentos a ello. Así que van a llegar las pruebas. Y dice que como no había raíces profundas, aquella prueba hizo que aquella persona no perseverare. Y dice que dijo: ya no quiero más, hasta aquí me detengo, esto es muy difícil, esto ahí me critican mucho, hay muchos problemas, mejor estaba cuando no conocía de Dios que ahora que conozco de Dios. Y hay veces que es una realidad en un sentido físico. O sea, estaba súper bien antes de que conocieras a Dios. Vienes al camino de Dios y en veces vienen pruebas y luchas que dices: pues parece que me va peor ahora que estoy en el Señor. Sí, hermano, pero antes estabas quizás mejor porque ibas conforme a la corriente del mundo, del diablo, del príncipe del aire, y ni te molestaba muchas veces. Al contrario, te decía: quieres un poco más de dinero, ahí te va. Quieres un poco más de esto, con tan solo que sigas en el camino de perdición por donde vas, me tienes contento. Pero ahora que diste la espalda al mundo, al pecado, al diablo, y ahora le diste la cara y le abriste el corazón al Rey de Reyes y al Señor de Señores, ahora te echaste de enemigo al mundo, te echaste de enemigo al diablo, y ahora la carne batalla y lucha contra tu ser, porque ahora vas en una dirección diferente. Y ahora entiendes que lo que verdaderamente vale en tu vida no es lo terrenal, no es el dinero, no es la fama, no es el placer. Ahora lo que verdaderamente vale es la vida eterna. Que aquí somos peregrinos, que aquí somos extranjeros, vamos de pasadita. Mi hogar está en la gloria de Dios, más allá del sol, donde mora la justicia. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo el Señor. Si así no fuese, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, hermanos, la segunda persona, según la parábola del sembrador, dice que simplemente escuchó la palabra, la recibió con gozo. Pero las pruebas y tribulaciones, las aflicciones, las luchas ahogaron la semilla y no dio fruto, no permaneció. Entonces, no solamente recibir, sino es que permanezca aquella obra en nuestra vida. Luego habla de la tercera. La tercera dice que es la semilla que cayó entre las hierbas. Y las hierbas crecieron y ahogaron la semilla, y la semilla nunca pudo realmente brotar, o si brotó, se secó. Como aquella plantita que apenas nace y está chiquilla y nunca llega a dar fruto, porque la ahoga el montón de hierba que hay a su alrededor. Y dice la palabra que esa hierba, esa cizaña, es semejante a lo que son los afanes de esta vida. Llegaron los afanes de esta vida, los quehaceres, las ocupaciones. Estoy muy ocupado, no tengo tiempo para Dios, yo tengo mucho que hacer, tengo que atender aquí, tengo que atender allá, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que comprar, tengo que vender, tengo que negociar, tengo que hacer dinero, tengo que trabajar más, tengo que pagar un carro, tengo que aquí, tengo que allá. Y nos ocupamos en mil cosas de este mundo y descuidamos lo más sagrado, lo más importante, lo más valioso, que es la salvación de nuestra alma. Eso no tiene precio, mi hermano. Si tienes que descuidar mil cosas en esta tierra, descuídalas, pero no descuides la salvación de tu alma, porque eso no tiene precio. Eso es de alto valor, aleluya. Eso es de alto valor. Bendito el nombre del Señor. Entonces esa tercera semilla tampoco permaneció, se secó y nunca dio fruto. Y por así decirlo, la persona no permaneció en el Señor, no hubo obra de Dios. Pero dice que hay una semilla que cae en buena tierra. Y esa semilla que cae en buena tierra produce un fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Esa es
esa es la semilla que fructifica. Esa es la obra de Dios que realmente permanece, que realmente llega a dar un fruto glorioso y que no la detiene nada. No la detuvo el caer en el camino y que se la comieran las aves, ¿verdad?, del cielo. No la detuvo simplemente el que cayera entre las piedras y se secara las pruebas y los problemas. No la detuvo los afanes de este mundo, sino que aquella semilla cayó en buena tierra y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. De 4 semillas que se sembraron, 3 perecieron y no permanecieron, y solo una semilla permaneció hasta fructificar en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Nosotros debemos de asegurarnos que no solamente seamos un terreno donde se tiró la semilla de Dios, donde se sembró la semilla de Dios, pero nos convertimos en estadísticas de no permanecer, estadísticas de no retener lo que recibimos de Dios. Nos lo robó el diablo, las aves del cielo que se comieron la semilla. Nos lo robó la prueba y el problema, la aflicción y el dolor que pasamos, la persecución por causa de la palabra, y ahí ya no quisimos seguir. Nos la robó el afán de este mundo, de este siglo, el querer ser alguien, el querer fijarnos en este mundo y no en Dios, no en lo que Dios nos ha ofrecido. Entonces 3 desistieron, no permanecieron, no retuvieron el plan y el propósito de Dios, pero solamente una cayó en buena tierra y dio un fruto maravilloso. Asegurémonos de que nosotros seamos esa semilla que cae en buena tierra y que permanece y que la retenemos y que llega a dar un fruto glorioso y maravilloso para la gloria y la honra del Señor. Bendito el nombre de Jesús. ¿Estamos comprendiendo? Veamos un ejemplo más de lo que estamos hablando y acompáñeme rápidamente a Santiago capítulo 1 y veamos cómo lo dice el apóstol Santiago en este pasaje. Santiago capítulo 1, versículo 19 en adelante. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Nos está diciendo el Señor en este pasaje, sobre todo versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nos está dando el consejo el apóstol de que debemos de desechar la inmundicia, la malicia. Esto es como la hierba que crece alrededor de la semilla queriendo ahogarla. Esto es como las piedras que estorban para que la plantita se desarrolle sanamente, haciendo a un lado, desechando todo eso. Esto es como la superficialidad de nuestra vida, donde muchas veces permitimos que caiga la palabra, la manera como tomamos la palabra, la manera como oímos la palabra, la manera como atendemos a la palabra. Cuando escuchamos la palabra, aquí estamos en este lugar, la palabra está siendo regada, sembrada, tirada en general a cada persona que está presente en este lugar. Pero yo le aseguro que la palabra no tiene el mismo efecto, ni tendrá el mismo efecto, ni producirá el mismo fruto en todas las personas que estamos presentes en este lugar. Hay personas que están en este lugar en las cuales producirá un fruto tremendo. ¿Por qué? Porque van a tomar muy en serio la palabra. Van a tomarla con una atención, van a recibirla de una manera tan especial. Pero hay otras personas que a lo mejor la toman como un sermón más, como ya conozco esa escritura, ya he oído ese texto,
y simplemente es una lectura más, simplemente es cumplir con un día más de culto, y la palabra no produce el mismo efecto. La tomo con superficialidad. Cuando la palabra la tomo con superficialidad, esa palabra es como cuando cae en tierra dura en el camino, que ahí cae y no va a dar fruto porque no entra la semilla, sino que es tierra dura. El camino es tierra dura. Cualquier pájaro llega y la recoge y se la come y nunca va a dar fruto, porque no está entrando la semilla. Pero un buen sembrador, cuando tira la semilla en la tierra, primero cuando prepara la tierra y la afloja y la prepara, la ara con el arado y la afloja, para que cuando caiga la semilla, caiga y se mete en la tierra y entonces pueda nacer aquella planta. Pues hermanos, la palabra que escuchamos está en nosotros, el preparar nuestro corazón, el disponer nuestro corazón para que esa palabra no caiga en el camino, no se quede en lo superficial, sino que entre a lo profundo de nuestro corazón y produzca un maravilloso fruto para la gloria y la honra del Señor, al 30, al 60 y aún al 100 por uno, para la gloria de Dios. Veamos una vez más, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué significa eso? Recibid con mansedumbre. ¿Cómo debemos de recibir la palabra? Recibirla con mansedumbre. Esto significa recibirla con un corazón dispuesto, con un corazón atento, un corazón presto, un corazón dócil. Recibid con mansedumbre, no con indiferencia, no con dureza, no con superficialidad. Recibid con mansedumbre. ¿Cómo recibimos la palabra? La manera como recibimos la palabra determinará qué fruto dará la palabra en nosotros. Si la recibimos, repito, con superficialidad, con indiferencia, con religiosidad, simplemente no va a haber el fruto que Dios quisiera que haya. Pero dice, recibid con mansedumbre. Recibirla con un corazón manso, dócil, dispuesto, diciendo: Señor, háblame, que necesito oír tu voz, que necesito tu palabra para que cambie mi vida, para que transforme mi corazón. Señor, heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. Un corazón dispuesto. Entonces recibid con mansedumbre. Y luego dice la palabra implantada. La palabra implantada. Esto significa que la palabra tiene que conectarse en nuestra vida de tal manera como un implante. ¿Qué es un implante? ¿Ha escuchado las personas que les está fallando los riñones y están con problemas serios al borde de la muerte y dicen: necesito un riñón, alguien que me done un riñón? Y alguien dice, un buen samaritano dice: yo le voy a donar un riñón, y le quitan el riñón a la persona y se lo implantan. Y el médico dice: vamos a ver cómo reacciona el cuerpo de la persona. Si no acepta el riñón, de nada va a servir el implante. O sea, tiene que aceptarlo el cuerpo, tiene que implantarse el riñón y tiene que aceptarlo el cuerpo de la persona para que comience a funcionar. Y en muchos casos, o en la mayoría, ¿verdad?, el cuerpo recibe aquel órgano, aquel riñón, y comienza a tomarlo como suyo, y comienza a funcionar, y comienza a servirle, y al rato aquella persona, aquel hermanito, ya anda bien, ya anda alegre, y dice: traigo mi nuevo riñón, gracias a Dios, gracias a la donación que me dieron. Le hicieron un implante. Pues dice el Señor: hijo, mi palabra debe de ser un implante en tu vida, conectado con tu ser tan profundamente que así como el riñón forma ahora parte de tu ser, alguien te lo donó, te lo implantaron, pero ahora está conectado a tu cuerpo, funcionando como uno, limpiando el agua, limpiando los líquidos, haciendo la función completa de ese riñón, ayudándole a tu cuerpo a funcionar perfectamente. Dice el Señor: así es mi palabra. Quiero que encuentre un lugar especial en tu corazón. Quiero que sea implantada en tu vida. No es cualquier cosa. Tiene que conectarse, tiene que armonizar, tiene que encontrar esa conexión plena en tu vida.
y no rechazarla dentro de tu corazón y no menospreciarla dentro de tu corazón, porque de otra manera no miraremos que funcionará o que hará la obra que Dios quiere. Entonces, para que ese riñón permanezca, ese implante permanezca dentro del cuerpo de aquella persona, tiene que conectarse, tiene que aceptarlo el cuerpo para que funcione bien. Si el cuerpo no lo recibe, ¿qué es lo que comienza a suceder? Infecciones, problemas, y lo rechaza, y el médico dice: tengo que retirar ese riñón de ahí. La intención era buena, ayudarle a esta persona, pero no está aceptando este riñón. Por una razón o por otra, lo tengo que retirar, y tienen que retirar aquel riñón, y no funcionó. Entonces, repito, la palabra tiene que entrar en nuestra vida y tiene que implantarse, la cual puede salvar vuestras almas. Habla de la salvación, dice claramente: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cuando se implanta en ti la palabra te ayuda a permanecer, a perseverar, a mantenerte en el Señor. Te ayuda porque has guardado la palabra, y cuando tú guardas la palabra te guarda a ti. El salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Señor. Entonces guardaba la palabra, y cuando tú guardas la palabra te guarda a ti. Funciona en armonía contigo, tú la guardas a ella y ella te guarda a ti, y entonces perseveras, permaneces reteniendo lo que Dios te dio, ¿Estamos comprendiendo? Versículo 22, oiga cómo lo dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente: la evidencia de que retenemos o no retenemos la palabra, la evidencia de lo que retenemos y de lo que no retenemos, es lo que hacemos y lo que no hacemos. O sea, la evidencia de retener la palabra no es: me la sé de memoria, me aprendí el versículo, lo tengo en mi refrigerador ahí puesto y lo veo todos los días, lo tengo en un grande póster en mi casa y me lo sé de memoria. No, eso no es la evidencia de retener la palabra. ¿Cuál es la evidencia de retener la palabra? Voy a la iglesia, me congrego, qué bueno, eso es bueno, pero esa no es la evidencia de retener la palabra. ¿Cuál es la evidencia de retener la palabra? Tengo un privilegio, sirvo a Dios, hago algo para el Señor. Esa no es la evidencia de retener la palabra. Entonces, todo eso es bueno, todo eso es lindo. Ayuno, diezmo, hago lo que haga, todo eso puede ser muy bueno, pero la evidencia de retener la palabra o no retener la palabra es simple y sencillamente si somos hacedores de ella o no lo somos. Esa es la evidencia. Toda persona que es oidor de la palabra, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El que es oidor de la palabra, conocedor de la palabra, si somos oidores de la palabra, pero no hacedores de ella, dice que nos engañamos a nosotros mismos. Entonces esto significa, realmente no retenemos la palabra. Retener la palabra en el corazón no es lo mismo que retener la palabra en el intelecto. Cualquiera puede aprenderse un versículo, cualquiera puede saber lo que la Biblia dice, pero es diferente saber qué dice la Biblia a hacer lo que dice la Biblia. El Señor Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es el hacedor el que va al reino de los cielos. Es el hacedor el que retiene la obra de Dios en su corazón. Es el hacedor el que tiene la evidencia de guardar la palabra de Dios. Entonces, si no soy hacedor de la palabra, no retengo esa palabra en mi corazón. Retengo el conocimiento de esa palabra,
pero no tengo esa palabra en mi vida, en mi corazón. Repito, la evidencia de la palabra que retenemos es la palabra que hacemos, la palabra que obedecemos, la palabra que honramos. Por eso dice Santiago: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces el oidor es como tener fe sin obras. Ya vamos a mirarlo más adelantito. Si hay fe, yo creo en Dios, pero nunca obro, nunca acciono. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy mostrando, según Santiago, que mi fe es una fe muerta, es una fe vana, es una fe superficial, es una fe sin fundamento, es una fe sin fuerza, sin poder, sin vida, sin salvación. Porque es una fe sin acción, sin obediencia, sin obras. Sin embargo, la fe que acciona, la fe que obra, no es que las obras sean las que nos den la salvación, sino que la salvación la recibimos como un regalo gratuito de parte de Dios. Pero las obras, las acciones vienen a ser la evidencia, el fruto de que nuestra fe es una fe viva, es una fe que camina, es una fe que honra a Dios, es una fe que agrada a Dios, es una fe que hace la voluntad de Dios. Esa es la fe que agrada al Señor. Bendito es su nombre. Amén, mis hermanos. Entonces, leo una vez más este pasaje y avanzamos. Versículo 22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vuelvo a dejarle esto en su corazón. La evidencia de que retenemos la palabra en nuestro corazón es el que somos hacedores de ella. La evidencia de que hemos perdido la palabra de nuestro corazón es de que simplemente nos acostumbramos a oírla, pero no a obedecerla ni a hacerla. Esto nos debe de llevar a un entendimiento, a asimilar de una manera más amplia lo que estamos diciendo. Amén, mis hermanos. Vamos a entrar un poquito más a fondo del tema, o vamos a avanzar un poquito más. Entonces, cuando Mateo capítulo 24 versículo 13 dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Estamos hablando de retener lo que hemos recibido. Estamos hablando de retener la palabra, de retener el regalo de Dios, retener la salvación para poder permanecer en el camino de Dios, para poder permanecer hasta el fin. Entonces es importante entender que nada de lo humano nos puede ayudar a permanecer, a perseverar en el camino de Dios. Solamente retener lo que Dios nos ha dado, retener la palabra, retener su espíritu, retener su presencia. Le decía hace un momento que en la escritura miramos casos como el de Sansón, donde estaba tan acostumbrado a hacer hazañas y a matar hasta 1000 filisteos que apenas, ¿verdad?, tenía la oportunidad y hacía hazañas. Pero cuando miramos su desobediencia y que Dalila le corta el cabello y termina dormido en las piernas de Dalila, y de repente Dalila le dice: Sansón, los filisteos sobre ti, y se despierta y se levanta y dice: ahorita acabaré con ellos como las otras veces. Y dice: y no sabía Sansón que el Espíritu de Dios ya no estaba en él, ya no estaba con él. La Biblia nos habla del primer rey de Israel, el rey Saúl. Dice que este hombre cuando fue ungido como rey, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizaba y danzaba, y era un hombre tremendo. Como Dios mostró una evidencia tremenda de la presencia de Dios sobre su vida, al grado que decían: también Saúl anda entre los profetas profetizando y glorificando a Dios. También parece uno de los profetas. Mire nomás el Espíritu de Dios sobre de él. Pero descuidó su corazón, no honró la palabra de Dios, desechó el consejo de Dios, tomó sus propios caminos y terminó, dice la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. O sea, terminó mal, terminó perdiendo lo que había recibido. ¿Por qué razón? Por la obediencia. No había obediencia en él. No se convirtió en un hacedor de la palabra. Cuando Dios lo mandó a destruir a los pecadores de Amalek, le dijo: quiero que destruyas todo, hasta los niños de pecho. Quiero que acabes con todo, animales y todo. Y cuando de repente va a la misión y regresa,
dice que se lo encuentra a Samuel y le dice: ¿cumpliste con la palabra del Señor? Claro que cumplí con la palabra del Señor. ¿Y qué son esos bramidos de vacas y balidos de ovejas que oigo? Ah, pues eso es lo que el pueblo quiso guardar. Agarraron lo mejor. ¿Y ese rey qué? Pues es el rey que lo guardamos también, y que no te mandé que mataras a todos. Sí, pero mira, tú sabes, esto es lo mejor. ¿Cómo vamos a desperdiciar esto? Lo trajimos como un botín. Y comienza a dar sus argumentos. Y le dice Samuel: hoy Dios te rompe el reino de sobre tus manos y se lo entrega a otro mejor que tú. Y perdió lo que Dios le había entregado. Perdió el reinado, pero más que el reinado humano, que lo que estaba en juego era la salvación de su alma. Lo que estaba en juego realmente era lo que Dios le había entregado, algo tremendo. Por eso la palabra dice que nosotros debemos de cuidar con celo, debemos de cuidar con interés, con atención, una salvación tan grande como la que hemos recibido. Porque dice: ¿cómo escaparemos si descuidaremos una salvación tan grande como esta? Es una salvación increíble, maravillosa y gloriosa que hemos recibido. ¿Qué excusa tendremos delante de Dios al llegar a su presencia, al descuidar algo tan puro, tan hermoso y tan valioso? Por eso retengámoslo para perseverar hasta el fin, peleando la buena batalla y llegando con la bendición de Dios a la gloria de Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Ahora, veamos lo siguiente. Dice el pasaje que estamos leyendo, Mateo 24:13: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No pretendamos o no pensemos que lo que esto significa es que nosotros nos vamos a agarrar de Dios tan fuerte que de esa manera vamos a poder llegar al final, que vamos a poder perseverar hasta el fin para poder ser salvos. Sino es lo contrario, más bien es entender que la única manera de perseverar hasta el fin no es lo que yo me aferre tratando de agarrarme de Dios, sino es lo mucho que permito que Dios me agarre y me tome de la mano para llevarme por el camino hasta llegar hasta el fin. Una cosa es lo que yo puedo hacer para querer aferrarme, queriendo agarrarme de Dios, y es bueno que usted quiera agarrarse de Dios, pero no es suficiente. Es necesario entender que la única manera como vamos a llegar hasta el fin es permitiendo que Dios nos tome de la mano y Dios nos lleve y Dios nos ayude a llegar hasta el fin. No vamos a llegar por nuestros méritos, no vamos a llegar porque somos fuertes, no vamos a llegar porque somos sabios. Vamos a llegar porque tenemos la disposición en el corazón para abrirle el corazón a Dios y permitir que trabaje en nuestra vida y que Él haga lo que nosotros no podemos hacer, impulsándonos, animándonos, trabajando en nosotros hasta llegar hasta el fin. No es la obra de nosotros mismos, es la obra de Dios en nosotros. No es la fuerza de nosotros, es la fuerza de Dios en nosotros. No es nuestra propia gracia, es la gracia de Dios en nosotros. Es lo que Dios puede hacer en nosotros. ¿Y qué necesito hacer yo? Abrir mi corazón, disponer mi corazón, tener un corazón humilde, dispuesto, presto, sensible para que Dios lo trabaje, lo moldee y haga la obra que Él quiere hacer y me ayude a llegar hasta el fin. Porque, hermanos, el que quiere llegar hasta el fin agarrándose, es como vamos a decirlo, imagínese usted querer agarrarse de, no sé, de un carro, de una camioneta, y para que lo vaya jalando, pues lo va jalando, pero usted, aunque lo vaya jalando, va a quedar tirado a medio camino, ¿verdad? Porque usted no va a poder aguantar mucho caminando de esa manera. Pero si usted va arriba de la camioneta,
pues usted va a poder correr millas en esa camioneta y en vez de ir cansándose, va a ir descansando, porque no lo va jalando la camioneta, va encima de la camioneta. Pues así, cuando nosotros permitimos que Dios nos lleve, no nosotros agarrados de Dios, sino Dios agarrándonos a nosotros y llevándonos de la mano, ahí descansaremos en su gracia, descansaremos en su amor. Él es el que trabajará, Él es el que obrará, Él es el que hará cosas hermosas en nuestra vida para que podamos llegar hasta el fin. Es darle el lugar necesario a Dios en nuestra vida para que trabaje nuestra vida, para que forme nuestra vida, para que fortalezca nuestra vida, para que arranque de nuestra vida lo que nos estorba y agregue a nuestra vida lo que necesitamos, y podamos así perseverar. Perseveraremos con lo que Dios hace en nosotros, no con lo que nosotros hacemos en nosotros mismos. Si comprendemos, vayamos a algunos pasajes para entenderlo más ampliamente. Salmo 127, versículo 1 y 2. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Creo que mejor dicho que esto no se puede decir. Si el Señor no edificare la casa, hablemos en este caso no de una casa literal, sino de una vida. Si el Señor no edificare mi vida, en vano trabajo yo, que soy el edificador. Si el Señor no guarda la ciudad, si el Señor no guarda mi caminar, en vano vela la guardia, en vano velo yo, en vano me desvelo, en vano me esfuerzo, en vano hago lo que hago. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. O sea, que vivas una vida cansada, afanada y fatigada. Que te levantes a las 3, 4 de la mañana y te duermas a las 12 de la noche, trabajando y haciendo y deshaciendo y aquí y allá. Por demás es que hagas todo esto, que te canses y te desgastes completamente tratando de lograr objetivos y metas. Si Dios no está en el asunto, no avanzarás. Si Dios no está en el asunto, no llegarás muy lejos. Si Dios no está en el asunto, no prosperarás. Si Dios no está en el asunto, te frustrarás, te sentirás defraudado de ti mismo. Porque, hermanos, uno por más que quiere y por más que intenta, no es suficiente. Por eso dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. O sea, que te malpases y apenas comas o mal y comas. Y dice pan de dolores, mientras que a su amado le dará Dios el sueño. O sea, aquel que reposa, aquel que le abre el corazón, aquel que le deja trabajar en su vida, aquel que dice, ya no soy yo, mas es Cristo quien vive en mí, aleluya. Este descansará en las manos de Dios, en los brazos de Dios, y mirará obras maravillosas siendo realizadas en su vida. Mirará que dará un paso y avanzará millas, porque es Dios quien lo lleva. Hermanos, uno cuando va por su cuenta siente que corre millas y no avanza ni un paso. Pero cuando es Dios quien te lleva, das un paso y sientes que avanzaste millas. ¿Por qué razón? Porque es lo que Dios hace en nosotros. Lo que Dios hace en nosotros. Uno se trata de quitar una cosa y se trata de poner otra, y se propone y hace acuerdos y pactos y mandas y de todo, y no logra los cambios que quiere hacer, no logra realizar lo que quisiera hacer. Pero cuando de corazón le abre uno el corazón al Señor, Dios en un momento hace lo que tú en años no puedes hacer en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, en cualquier área de tu vida, en cualquier aspecto. Lo que tú no puedes hacer, Dios lo puede hacer mucho, pero mucho más rápido que tú. Solo tenemos que darle lugar, aprender a entender que para perseverar hasta el fin, no es de decir, yo tengo que ser bien fuerte, yo tengo que estar bien hábil, yo tengo que ser bien diestro, yo tengo que ser bien talentoso, yo tengo que... No, te vas a cansar a medio camino. Te vas a cansar y no vas a lograr llegar muy lejos. Tienes que entender
que aunque tú te mires pequeño, aunque te mires débil, aunque te mires sencillo y digas, pero yo no tengo las cualidades, no tengo la capacidad, no soy el gran atleta, no soy esto, no soy otro, ¿cómo le voy a hacer para perseverar? Tanto problema que tengo, tanta necesidad que tengo, mi economía, mi salud, mi familia, estoy rodeado de necesidades, ¿cómo le voy a hacer? Deja que Dios tome control de tu vida. Deja que Dios trabaje en tu corazón y en tu vida. Deja que Dios arregle lo que tú no puedes arreglar. Deja que Dios cambie lo que tú no puedes cambiar. Y verás la gloria de Dios sobre tu vida. Y verás lo que avanzarás. Y verás lo que superarás y lo que mejorarás. Porque es Dios en tu vida haciéndolo. Es Dios en tu vida. Hay grande diferencia del que se afana a querer hacer a aquel que se dispone para que Dios haga en él. Parece lo mismo, los dos van haciendo, pero hay una gran diferencia. Este pobre va que se cansa y desmaya, ya no puede, ya no aguanta, y aquel va reposando y cantando y alabando al Señor como que está de vacaciones. Como que va caminando en la playa sobre la arena a gusto y contento, y los dos van pasando cosas similares, pero uno está en las manos de Dios, o sea, Dios lo lleva, y el otro va queriendo agarrarse de Dios, pero son sus méritos, son sus fuerzas, es su capacidad, y no le está dando el lugar a Dios que Dios quisiera que le diéramos. Entonces es importante entender esto. Por eso dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. ¿Qué estás tratando de edificar? ¿Qué estás tratando de construir? ¿Qué anhelos tienes en tu vida? ¿Qué logros? ¿Qué metas? ¿Qué planes? Hermano, yo me he propuesto esto, yo quisiera lo otro, tanto en un sentido material como en un sentido emocional, como en un sentido familiar, como en un sentido espiritual. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero aquí, yo quiero allá. Pero ¿de qué manera quieres alcanzarlo? ¿Es lo que tú quieres? Ahora, ¿es lo que Dios quiere para ti? Hay veces que uno quiere cosas, pero no es lo que Dios tiene para uno. Entonces, Señor, yo quisiera esto, pero ¿qué tienes tú para mí, Señor? ¿Qué quieres tú de mí, Señor? Yo sé que tú quieres lo mejor para mí. Yo me puedo equivocar y lo que yo creo que quiero puede ser para mi mal al final de cuentas, pero lo que tú quieres y tienes para mí siempre será para mi bien. Será una tremenda bendición maravillosa para la gloria y la honra del Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Ese es el deseo de Dios. Esa obra maravillosa en la que Dios quiere hacer. Por eso la palabra lo dice de esta forma, en contexto con lo que estamos leyendo. El Salmo 37 verso 4 dice: deleítate en el Señor a sí mismo y Él te concederá los deseos o las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él hará. Deleítate en Él. O sea, que el que se está deleitando en Él está cansado, está angustiado, está completamente desgastado y frustrado. No, el que verdaderamente se deleite en Dios, hermano, en nadie, en ningún lugar puedes encontrar tal reposo, tal paz, tal alegría, tal seguridad como en la presencia de Dios, en la delicia, en el deleite, en la presencia de Dios. Ahí tus cargas caen, ahí tus preocupaciones se desvanecen, ahí tus necesidades se miran insignificantes, ahí te sientes fuerte, firme, sólido, ahí te alegras y sientes que Dios tiene control de todo, que Dios tiene control de todo, que no tengo para qué preocuparme, que no tengo para qué angustiarme. Dios cuida de mi vida. Dios es el dueño de mi vida y Él tiene cuidado de mi vida y Él quiere lo mejor para mí, y yo me voy a deleitar en Él y Él hará cosas maravillosas en mi vida. Él trabajará de una manera gloriosa porque le doy lugar en mi vida, me deleito en Él, le amo a Él, le busco a Él, y ahí es donde Dios se glorifica. Por eso dice una vez más: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es cansado el afanarnos queriendo hacer cosas sin la ayuda de Dios. Es cansado querer perseverar. Un día más voy a perseverar. Qué difícil, qué prueba, qué vendrá mañana. Y es un reto terrible querer perseverar por su propia fuerza.
pero deleitándote en el Señor, descansando en el Señor, confiando en el Señor, permitiendo que Dios trabaje en tu vida y obre en tu vida. Hermano, el perseverar en el Señor no es carga, no cuesta. El perseverar en el Señor es una aventura gloriosa con el Señor. ¿A dónde me vas a llevar hoy, Señor? ¿Qué vas a hacer hoy en mi vida, Padre? ¿Qué me vas a enseñar hoy, Señor? ¿Qué nueva experiencia, qué bendición, Señor, tienes para mí hoy, Señor? Cada día son nuevas, cada mañana son nuevas sus misericordias. Caminar con Dios no es aburrido, mis hermanos. El que cree que el camino del Señor es aburrido es porque hace tiempo que no camina con Dios. Camina de la mano con la religión. El yugo de la religión cansa. El yugo de la religión es pesado. Es pesado. Es enfadoso el llevar el yugo de una religión. Pero el llevar el yugo del Señor, dice, por eso dice: venid a mí los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Oye, pero que el yugo no es para trabajar. Sí, el yugo solo se le pone al animalito para trabajar, ¿verdad? Pero entonces yo vengo cansado y trabajado, y me vas a poner el yugo encima, a pesar de que vengo todo golpeado por la vida y cansado. Hijo, es que mi yugo te dará descanso, mi yugo te hará reposar, caminar conmigo, trabajar para mí de la manera correcta, depender de mí, deleitarte en mí. Eso no es cansado, ese es un refrigerio. Ese es un refrigerio real. Servir a Dios de la manera correcta es un refrigerio real. Amar a Dios, alabar a Dios, hablar con Dios, orar de la manera correcta, no religiosa, es un refrigerio, no un martirio. Porque a alguno le habla de orar y parece que le habla de un sacrificio y un martirio, como que le van a dar con un látigo por la espalda. Y eso no es orar. Orar es un refrigerio. Cuando sabes a quién le hablas, que tu Padre Celestial te espera con los brazos abiertos, y tienes una cita de enamorados con tu Dios, con tu Padre, con tu amado, el que te conforta, el que te consuela, el que te entiende, el que te ama, el que te hace sentir pleno, el que te bendice de maneras increíbles e incomprensibles para la mente humana. Esa es la obra de Dios. Eso es lo que Dios hace, y esa es la manera como Dios anhela que perseveremos hasta el fin. Dios no dice: te salvé y ahora arréglatela a ver cómo llegas hasta el fin. Yo ya te ayudé con lo primero, dándote la salvación. Ahora tú a ver cómo te las arreglas para llegar hasta allá. No, eso no es la interpretación correcta de el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. No es que ya Dios nos trajo a su camino y repito, nos dio la salvación, y ahora de aquí en adelante, hijo, pues a ver cómo le haces para llegar. Te falta largo camino todavía, y va a haber un montón de problemas y situaciones, y a ver cómo le haces y a ver si llegas. No. El Señor dice: hijo, permíteme ayudarte a llegar. Permíteme fortalecerte para llegar. Permíteme trabajar en tu vida para que logres llegar, y no como una carga, y no cansado y frustrado, sino alegre, bendecido y satisfecho por haber servido a Dios, por haber caminado con Dios, por haber conocido al Dios de los cielos de una manera tan preciosa, tan íntima, tan especial. Ese es el anhelo de Dios, que lleguemos hasta el fin, que perseveremos. Pero repito, hay mucha gente que trata de perseverar y que cree que su responsabilidad de perseverar es su propio trabajo, su propio esfuerzo, su propia lucha, y que él tiene que llegar. Y eso es cansado, eso es difícil, y al final de cuentas caminas mucho, y al final te das cuenta, como el pueblo de Israel en el desierto, lo único que hiciste fue dar vueltas en un círculo y no llegaste a ningún lugar. El pueblo de Israel caminó 40 años. Pregúntele a dónde llegó. A ningún lugar. ¿Dónde anduvo entonces por 40 años? Camine, dándole vueltas a un desierto, dándole vueltas a un desierto. Ese es el esfuerzo humano, es lo que representa. Ese es el mérito humano.
El hombre que trata de llegar, que trata de hacer, que trata de alcanzar, corre, corre y corre, y está como los ratones esos en una jaula, que corren y corren en esa ruedita, y por más que aceleran, no avanzan los pobres, no salen del mismo lugar. Así está el hombre, atrapado en sus rutinas, atrapado en sus conceptos, en sus ideas. El único que hace una diferencia es el Dios de los cielos, es nuestro Padre celestial, es el Cristo victorioso. Él es el único que hace una diferencia real. Él es el que rompe el círculo vicioso. Él es el que rompe esa rutina y te ayuda a avanzar, y te ayuda a caminar, y te ayuda a llegar. Veamos cómo lo dice la palabra en una escritura más. Isaías capítulo 40, venga conmigo rápidamente. Isaías capítulo 40, y veamos de qué manera tan hermosa nos lo dice este pasaje. Y ya me voy acercando al final, ya que el tiempo se nos ha ido, pero ya estaremos continuando ampliando estos temas tan lindos. Veamos qué dice la palabra en el versículo 28. Lo tenemos. Isaías 40, 28. Oiga cómo lo dice. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esta es la obra de Dios ayudándonos a caminar. Esta es la obra de Dios ayudándonos a avanzar. Esta es la obra de Dios ayudándonos a perseverar. Esta es la obra de Dios ayudándonos a llegar hasta el fin. Oiga luego lo que dice el versículo 30. Los muchachos se fatigan y los jóvenes flaquean y caen. ¿Quiénes son los muchachos? Los muchachos son los invencibles. Los muchachos son los incansables. Los muchachos son los que tienen energía para andar noche y día corriendo, y los mira frescos como una lechuga. Pero dice que los muchachos se fatigan y se cansan. O sea, que aún pone de ejemplo al jovencito lleno de fuerza y de energía. Dice, aún ese jovencito lleno de fuerza y de energía va a quedar tirado en el camino sin poder caminar más. Se fatigan y se cansan. Los jóvenes, la juventud, el deseo de la humanidad, el querer la eterna juventud, porque hay fuerza, porque hay esto, porque hay lo otro. Dice, los jóvenes flaquean y caen. O sea que no hay esperanza ni para el joven, ni para el muchacho, ni para el fuerte, porque también el muchacho y el joven flaquea y cae. El muchacho se fatiga y se cansa, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en el Señor. No importa que seas un anciano, no importa que te duelan las rodillas y los huesos, no importa que ya necesites un bastón o una andadera para caminar. No importa tus limitaciones humanas. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. Ni siquiera dice solamente caminar, hasta correrán. O sea, imagínense, ahí va el joven ya fatigado que no puede, y el ancianito corriendo ahí en un maratón que nadie lo detiene. Esa es la fortaleza que Dios otorga. Esa es la fortaleza que Dios da al que espera en Él. Al que espera en Él. Obviamente no estamos refiriéndonos literalmente a correr o caminar físicamente, sino a caminar avanzando en Dios, avanzando en Cristo, nuestra confianza en Dios, nuestra fe, nuestra relación con Dios, nuestro caminar con Dios. ¿De qué manera se va desarrollando? Vamos avanzando, vamos caminando. El que espera en el Señor no solo camina, sino aún corre y levanta alas como las águilas. Comienza a caminar, continúa corriendo y termina volando como las águilas.
termina volando como las águilas. Oiga, llega un momento donde el que espera en el Señor, ya repito, no solo camina, sino que ahora ya corre. Y llega un momento donde ya no solamente corre, sino es tan veloz que comienza a volar. Sí, comienza. Eso dice literalmente la palabra. Levantarán alas como las águilas. ¿Para qué va a levantar alas como las águilas? ¿Para andar como una gallina ahí picoteando en la tierra? No, ¿verdad? El águila levanta las alas para desprender vuelo. Y sabía que las águilas no se fatigan en su vuelo. No son como los pajaritos que andan ahí aleteando y todos ya agitados, porque los pobrecitos tienen que dar no sé cuántos aletazos para volar y no, estas tremendas aves agarran las corrientes que andan entre el aire, corrientes de aire, y esas corrientes las elevan y quieren subir, las suben. Esas corrientes saben agarrar el impulso del aire, y el impulso del aire las avienta y las eleva y las baja. Pueden volar a velocidades enormes, una visión enorme, un oído tremendo, una habilidad y agilidad tremenda. Así convierte Dios a los que confían y esperan en Él. Los hará ágiles, hábiles, discernimiento, visión, convicción, entendimiento, confianza en Dios. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Terminarán volando como las águilas. Es promesa de Dios para nuestra vida. Esa es la manera de permanecer, de perseverar hasta el fin. No cansados, agitados, que ya no podemos, sino reposando en Dios, permitiendo a Dios que trabaje en nuestras vidas de maneras maravillosas. Aquí nos detenemos el día de hoy. Póngase de pie y vamos a hablar con el Rey.